Las primeras imágenes que yo tengo del mundo que me rodean son mis padres, la Virgen de la Caridad del Cobre y un perro que estaba durmiendo debajo de mi cama. Leonardo Padura, una historia escuálida y conmovedora. Así se llama el documental que le presentamos hoy en La Buena Pregunta. Está con nosotros en nuestro estudio su realizadora Nayare Menoyo, egresada de nuestra Facultad de Comunicación y periodista del Sistema Informativo de la Televisión. Bienvenida, Nayare. Gracias. Bueno, yo creo que se impone, como primera pregunta, por supuesto, ¿cómo es que tú llevas a Padura? Y, por supuesto, anteriormente a eso, ¿qué te impulsa a ti a dedicarle un documental? Son dos preguntas en uno. En realidad, yo llevo a Leonardo Padura porque durante la carrera nosotros hicimos una asignatura optativa que tenía como fin crear un medio de prensa, el medio de nuestros sueños. Ese era el leitmotiv, ¿no?, que nos dieron las profesoras. Y nosotros decidimos crear una revista. Y recuerdo que la revista iba a ser temática y el primer número lo decidimos lanzar sobre emigración. Entonces, en ese momento estaba en cartelera del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano la película Regreso a Ítaca, que tenía el guión, era una película de un realizador francés, pero tenía el guión de Leonardo Padura. Nosotros queríamos hacerle una entrevista a Padura para que saliera en la sección de cultura de esa revista. Ya en finales de cuarto o quinto, cuando el proyecto de tesis está cogiendo fuerza, yo sabía que yo quería hacer un documental audiovisual. Y por otro lado sentía como periodista que estaba demasiado ausente de la agenda de los medios cubanos. Con Padura sucede una cosa interesante, que sí, eso está en el documental. Independientemente de la poca presencia que tienen los medios, Padura es un escritor que los cubanos reconocen físicamente. Eso sucede con los actores, eso sucede con los músicos, pero no es frecuente que eso suceda con los escritores. Entonces Padura... con Padura sí pasa eso. Padura va por la calle y la gente quiere fotografiarse con él, la gente quiere saludarlo, la gente quiere que le firme un autógrafo. Entonces, entre esa dicotomía estaba ahí mi bichito periodístico, claro, y fue lo que me dio el pie y que yo creo que se lo merecía, porque es un exponente de la cultura cubana, yo creo que se lo merecía, y bueno, por ahí surgió Leonardo Padura, una historia escuálida y conmovedora. Bueno, Nayara, muchísimas gracias por aceptar la invitación. A Leonardo Padura por su legado a las letras cubanas y a nuestra cultura también. Y a ustedes por sintonizarnos en esta tarde de sábado. Recuerden, esto es La Buena Pregunta, un espacio dedicado a la realización audiovisual en nuestra Facultad de Comunicación. Muchísimas gracias. Los dejo con Leonardo Padura, una historia escuálida y conmovedora. Nos vemos. No voy a ser como los peloteros cubanos que hablan de ellos en tercera persona. No tengo cuando nació la señora de Padura, pregúntame, ¿cuándo tú naciste? Y así es mucho más fácil. Nací el 9 de octubre de 1955 en la Clínica Canaria, muy cerca de aquí de Mantilla. Y a los 3 días vine a dormir en una cuna que estaba en la casa de allá abajo, en el cuarto de mis padres. Cuando mi esposo lo vio, no hizo más que llorar de verlo. Fueron las primeras lágrimas que echó por él, ¿eh? Son muchas. Las primeras imágenes que yo tengo del mundo que me rodean son mis padres, la Virgen de la Caridad del Cobre y un perro que estaba durmiendo debajo de mi cama. A partir de ahí han sido no sé cuántos los perros que hemos tenido.
Sobre todo un cachorro que vivió 18 años con nosotros, fue nuestro último perro, que se llamaba Chorizo. Y Chorizo ocupa un espacio muy importante en estos últimos años de mi vida. Tuvo una infancia muy feliz. Con muchos amigos con los que jugaba pelota en la esquina, pero bueno, íbamos a buscar mango, hacer esto, a jugar a las bolas, a los trompos, empinar papalotes, todas las cosas que se hacían en una niñez que fue realmente muy libre y muy feliz. La maestra decía, ay, qué niño más inteligente. Así que siempre denotó que era un muchachito. Repetí en quinto grado por mi culpa, pero también por culpa de un cambio de sistema que hubo en ese momento. Mi generación ha sufrido todos los experimentos imaginables e inimaginables que se han hecho en este país. Todos los ha sufrido mi generación. Y uno de los primeros que sufrimos fue la entrada de aquellos profesores que estaban en una escuela de formación que se llamaba Antón Macarenco. Y en el quinto grado me tocó a mí que llegaran los macarencos aquí a Mantilla. Fue el primer año que empezaron los profesores macarencos. Y en un año tuvimos entre 20 y 30 profesores. Aquel curso fue un desastre y al final aprobó una sola persona, una sola estudiante de todo el grupo. Y yo tuve que repetir el quinto grado. Aquí estoy y vengo de Cuba. Aunque más que de Cuba, debo precisar que vengo de un barrio de la periferia habanera llamado Mantilla. Allí vivo y escribo, en la misma casa donde nací, en ese barrio plebeyo y bullicioso que brotó a la vera del Camino Real, también nacieron mi padre, mi abuelo, quizás incluso hasta mi tatarabuelo Padura. Ya me cuesta trabajo conocer a la gente que vive en el barrio. El barrio ha crecido. Pero el barrio donde yo nací era como una pequeña localidad donde todo el mundo se conocía e incluso donde casi todo el mundo era familia. Yo pertenezco a una de las familias que fundaron el barrio y eso de haber nacido y vivido siempre en el lugar de tus ancestros tiene un cierto valor, un cierto peso en las decisiones que uno toma. Hay razones de carácter material, histórico, coyuntural, que han decidido que yo viva aquí. Yo vivo, como tú sabes, en una casa que está construida sobre la casa original de mis padres. Y sobre esa casa yo construí mi primer apartamento, porque no podía construirlo en ninguna otra parte. ¿Dónde lo iba a construir? Estamos hablando de los años 80. Eso es por la parte del fatalismo geográfico y legal. No era posible comprar una casa o comprar un terreno y bueno, pues aquí me quedé. Por otro lado, tengo a mis padres. Mi padre murió hace 5 años, mi madre que tiene 90 vive en la misma casa. Y yo hago todo lo posible por estar cerca de ella y cada vez lo concientizo más porque es una mujer que tiene 90 años y sé que en algún momento la voy a perder y va a ser un vacío tremendo. Siempre me da el primer libro que saca. Siempre. Una vez un amigo me dijo algo que yo siempre lo pienso. Y me dijo, todavía, aunque uno tenga 60 años, le queda algo de juventud mientras tiene a la madre viva, porque es el hijo de alguien. Cuando muere la madre, ahí se crea un vacío y pasas a ser una persona totalmente adulta o incluso vieja. Y yo trato de disfrutar a mi madre en la medida de lo posible y de complacerla y de hacer todo lo que pueda para que tenga una vida lo más digna y lo más satisfactoria posible. Entonces, mami, ¿en qué tú gastas el dinero? Digo, ay, chico, es que yo bien he puesto una yuca tan buena. Y además vino un cooperante y me vendió queso. Y como no hay en ningún lado, compré queso. Y otras cosas que no se pueden decir.
Y aunque el lugar se me vaya convirtiendo un poco en extraño, porque hay nuevas personas, mucha gente se han ido del país o del barrio, la estructura misma física del barrio se haya deteriorado tanto, yo siento que este es el lugar donde yo soy más la persona que soy. A Cuba, a su cultura y su historia, debo casi todo lo que soy, profesional y humanamente, porque pertenezco profundamente a la identidad de mi isla, a su espíritu forjado con tantas mezclas de etnias y credos, a su vigorosa tradición literaria, a su a veces insoportable vocación gregaria, al amor insondable que le profesamos al béisbol. El padre le gustaba mucho la pelota y decía, ay, me ha nacido un hijo como yo quiero, zurdo y que le gusta, que quiero que sea pelotero. Mi padre era fanático de la pelota, del club Almendares. Él trabajó muchos años con su hermano mayor, mi tío Manolo, que era fanático del club Habana. Y mi padre y mi tío, que siempre tuvieron muchos desacuerdos en muchas cosas de la vida, y a pesar de eso trabajaron juntos como 30 años, pues tenían esa pugna que a veces podía llegar a ser hasta violenta, porque el fanatismo por el Habana y el Almendares en los años 30, 40, 50 aquí en Cuba era muy grande. Yo creo que esa es la afición de un cubano por el béisbol. Es un problema primero genético y segundo cultural. Yo estoy convencido de que para entender el juego de pelota hay que nacer en tierra de pelota. Una persona que venga de una cultura diferente difícilmente puede entender la densidad de situaciones que tiene un juego de pelota. Pero entre tú y yo no sirvió para pelotero. Jugaba mucha pelota. Yo creo que de mis primeros 18 años de vida, lo que más yo hice, a lo que más tiempo dediqué fue a jugar pelota. Yo fui a ver un juego de pelota en la universidad, en el estadio de la... Decía, Padura, corre. Pato, le decía. Como no podía ser pelotero, pues decidí que iba a ser cronista deportivo. Y el día que se hace la prematrícula, nos dicen que la escuela de periodismo iba a estar cerrada ese año, que había bajado una directiva de arriba, otro de los muchos experimentos, que decía que en Cuba había suficientes periodistas y no hacían falta más. Y por eso es que yo termino pidiendo historia del arte. Y pido historia del arte porque había una supuesta carrera que se llamaba cine, teatro y televisión. Y como yo no quería complicarme la existencia en una carrera de ingeniería o una carrera de ciencia, dije, pues esta carrera es la perfecta para mí. Cine, teatro y televisión, 3 cosas que me encantan. Y cuando llego a matricular a lo que era la antigua Facultad de Artes y Letras, me encuentro que no solamente esa carrera no había existido nunca, estaba en los papeles de las carreras, no se sabía por qué, pero era una asignatura de Historia del Arte. Entonces yo tenía derecho a matricular en Historia del Arte. Pero ese año también había cerrado Historia del Arte y no me quedó más remedio que matricular Filología en la Escuela de Letras. Yo no pensé que fuera escritor, sino más bien porque en las matemáticas las dominaba bastante bien, tenía buenas notas, pensé que se iba a ir para ahí, pero cuando nos dijo eso, el padre le dijo a la maestra, ¿y de qué va a vivir él? Escritor, ¿y de qué va a vivir? Dice, no, olvídese que Padura, Padura sabe lo que está haciendo. Estando ya en la universidad, en tercer año de la universidad, publico mi primer trabajo de crítica literaria en el Caimán Barbudo. En esa época, el sistema universitario, otro experimento, contemplaba que los estudiantes teníamos
un turno de clases que podía ser en la mañana o en la tarde y otro de algún tipo de trabajo. Y yo hice varios trabajos, estuve de secretario, de mecanógrafo en la Escuela de Letras, después fui el auxiliar de investigación de la doctora Iraida Rodríguez, trabajo al que agradezco haberme leído todo el teatro cubano del siglo XIX. Y después, bueno, logré que me insertaran en el Caimán como una especie de ayudante de corrector. Y entré como corrector en octubre de 1980. Y ya en enero del 81 pasé a ser redactor. Y trabajé 3 años en el Caimán hasta que me sacan del Caimán. Había habido varios problemas de distintos tipos ahí en la publicación. Yo había estado 6 meses castigado a ser corrector de nuevo. Me bajaron de redactor a corrector por una persona que mencioné en un trabajo, una persona a la cual se le han rendido homenajes en este país. No voy a mencionar el nombre porque esa pobre persona no tiene nada que ver con esta historia, sino con los métodos que se aplicaban entonces. Y en junio del 83 me pasan a trabajar a Juventud Rebelde. Y atendía lo que nadie quería atender, que eran los movimientos culturales juveniles y los artistas aficionados. Es decir, la Brigada Hermanos Ahí, la Raúl Gómez García, la Nueva Trova y el movimiento de aficionados. Y yo empiezo a hacer entrevistas y trabajos con todos estos locos. Y le empiezo a dar un carácter diferente porque empiezo a tratar de ver la humanidad de estos personajes y esa necesidad de la creación. Y como a los 4 o 5 meses me llama el director del periódico. Recuerde que yo llego al periódico con un expediente con una enorme mancha negra. Había gente que ni siquiera se acercaban a nosotros a saludarnos porque éramos los problemáticos ideológicos. Y me llama el director del periódico, Jacinto Granda, y me dice, coño, Padura, yo he estado leyendo los trabajos tuyos y es un desperdicio que tú estés ahí en cultura. Nosotros queremos hacer un periódico dominical diferente. Y bueno, eso tiene una manera única de hacerse, y es que nos den libertad para poder buscar esos temas y para poder escribirlos, libertad y tiempo. Y Jacinto nos dijo, tienen toda la libertad y todo el tiempo del mundo. Y ahí se forma ese equipo dominical de Juventud Rebelde que cambió el panorama de la prensa en Cuba en los años 80 con todo lo que se llamó el periodismo investigativo, periodismo literario cubano de los años 80 a partir de Juventud Rebelde, que después se refleja en revistas como Somos Jóvenes y la propia revista Bohemia. En el mismo Caimán llegan los ecos de ese periodismo. Yo tenía libertad para escoger los temas, tenía el tiempo que necesitaba para escribir, tenía el espacio que necesitaba para publicar mis trabajos. Hubo trabajos que salieron en 3 partes, porque no cabían en una sola parte, y era imposible cortar aquello, y la gente además buscaba los periódicos de los domingos y los seguía por partes. Publiqué temas de los cuales no se había hablado en años en Cuba. La Virgen de la Caridad del Cobre, el Ron Bacardí, la historia de Yarini, personajes perdidos, historias perdidas, cosas insólitas, pero que estaban en la historia no oficial cubana. Todos esos trabajos necesitaban una larga investigación, a veces muy difíciles de realizar, y el periódico además me daba los medios para yo poder hacerlo. Trabajé 6 años en el periódico. Esos 6 años hay uno que estuve en Angola. Me mandaron como a todo el mundo, pero fui por voluntad. Es decir, puede parecer contradictorio lo que te voy a decir. Entre que me piden que vaya como periodista a Angola, a que salí para Angola, pasaron 7, 8 meses en los cuales pude haber inventado cualquier pretexto para no ir. De hecho, no era yo el que debía ir, era otro escritor el que debía ir, y adujo como pretexto que estaba haciendo el proceso de crecimiento del partido y que por eso no podía ir a Angola. Mi experiencia de Angola tuvo aprendizajes que fueron muy importantes. Por ejemplo, yo
no conocía qué cosa era la pobreza extrema, la verdadera pobreza. Yo nací en un país en el que, cuando tengo uso de razón, se ha producido una revolución que dignificó muy rápidamente a un sector muy marginado de la población y lo benefició. Es decir, que no había diferencia entre la gente, y jamás en mi vida, durante todos esos años, vi a nadie sacar basura de un tanque para comer. Eso lo vi por primera vez en Angola. Al punto que decidimos, los que vivíamos en el apartamento que compartíamos 4 personas, y había un quinto que venía a comer con nosotros, poner como mantel un pedazo de papel, y decidimos que la sobra de la comida la poníamos sobre este papel, no la ensuciábamos, no le echábamos borra ni ceniza de cigarro, y la poníamos al lado del tanque de basura más cercano, porque sabíamos que alguien iba a venir a recogerla y iba a comer. Eso lo conocí en Angola. Y conocí también los comportamientos más solidarios y más mezquinos de las personas. Era especialmente visible porque estábamos en una situación extraña, en una situación un poco límite, en el sentido de que estábamos en un país extranjero, pero un país extranjero que estaba en guerra además. Y al lado de mi cama, desde que yo llegué, yo tenía un fusil AKM con 4 cargadores, que en el momento en que se decidiera, yo dejaba de ser un colaborador civil y me convertía en un militar. No me tires ni una fotico más, si no te lo ordeno. ¿Correcto? Y sobre todo fue un año muy duro por la lejanía de mi mundo, la lejanía de Lucía, de mis padres, de mis perros, de mi casa, de mi trabajo, en fin. Pero que no, a la larga no lo lamento como experiencia vivida, no lo lamento. Salvaje, tú sabes que... Tú eres mi hermano, a mí no me gusta hablar de eso. Nunca. Pero de vez en cuando vuelvo a pensar en la guerra. Mis principales impulsos para escribir una novela son uno, y es una pregunta: ¿para qué voy a escribir esa novela? Él es muy obsesivo y muy controlador. O sea, él quiere supervisar todo, en todos los aspectos de la vida. Te diría que escribí la novela de mi vida para entender por qué los cubanos, desde la época de Heredia, somos cubanos y no somos otra cosa, y por qué los cubanos somos como somos los cubanos. O que escribí El hombre que amaba a los perros para entender por qué la utopía, la gran utopía social y política del siglo XX se frustró. O escribí Hereje para entender cómo y por qué en las sociedades que se proclaman más libres y democráticas, también los individuos sufren represión cuando practican su libertad individual. O que escribí todas las novelas de Mario Conde para tratar de entender el desarrollo de mi generación en Cuba. O que estoy escribiendo una novela que se llama El clan disperso para entender qué le pasó a mi generación. Salvaje, ¿tú escribiste esto de verdad? ¿De verdad? Pero esto está encojonado. No joda. No, coño, en serio. Escuálido y conmovedor. Y conmovedor, te lo juro por mi madre. Quizás su defecto más visible sea que es un convencido y un enfermo del trabajo. Es una persona que trabaja las 24 horas del día, siempre está inmerso en un proyecto absorbente, pero su obra está ahí y la obra de él es resultado de esa obsesión, es el resultado de esa dedicación. Lo que pasa es que cuando tú llevas eso al plano personal a veces puede ser un poco... Y más que yo no tengo nada que ver con eso. Yo me considero un escritor visceral. Yo sí soy un escritor comprometido con lo que yo creo que es la verdad, con el esfuerzo por lograr escribir de la mejor manera que soy capaz de escribir lo que quiero escribir,
comprometido con una generación, con una cultura, con un país, pero nada más. Y soy un escritor visceral porque creo que lo que escribo son las emanaciones de esa vida que he vivido y porque me hago esa pregunta, ¿para qué escribo una novela? Y ahí, de ahí se desprende esa concepción visceral de la literatura. Creo que escribo para darle un sentido a mi propia vida y para que las personas que me leen, especialmente los cubanos, también puedan tener una comprensión de ese sentido de la vida. A los 21 miembros del jurado que me han concedido el reconocimiento que hoy recibo, mi gratitud infinita. Merecer este premio, todos lo saben, no es cualquier cosa. La lista de nombres que me preceden avalan la magnitud de esta gratificación. Y el hecho de que ustedes me hayan elegido es un honor que recibo con el orgullo de ser el primer escritor cubano que lo alcanza. Y como tal, lo recibo, como escritor cubano y como un premio a la literatura y a la cultura de mi primera patria. Y a mi esposa, Lucía López Col, no sé dónde está Lucía aquí, que por supuesto está aquí conmigo, solo puedo decirle, Lucía, gracias por soportarme durante casi 40 años, por ayudarme tanto a conseguir lo que ha sido y está siendo la novela de mi vida. Lezama decía, cuando le preguntaban qué cosa era el azar concurrente, él lo explicaba de una manera muy gráfica y vulgar en el sentido de cotidiano, no en un sentido escatológico. Él decía, mira, tú llegas a una parada de la guagua y viene la guagua que tú estás esperando y de pronto ves que tiene, estamos hablando de los años 40, 50, ves que hay 2 o 3 personas de pie y tú dices, no voy a coger esta guagua, voy a esperar la próxima. Y esperas la próxima guagua para ir sentado y te montas en la próxima guagua y te sientas en un asiento y al lado está una persona que empiezas a conversar y descubre que es la mujer de tu vida. Si te hubieras ido en la primera guagua, no lo hubieras encontrado. Pero, ¿y si la mujer de la vida iba en la primera guagua y tú la dejaste pasar? Nos conocimos muy jóvenes cuando estábamos estudiando en la universidad y fue prácticamente una casualidad. A partir de ahí, bueno, empezó una etapa de conocimiento que terminó en una relación de carácter sentimental que empezó a finales del año 1978. Primero yo sigo admirándolo a él. O sea, él es una persona que siempre intelectualmente me sorprende muchas veces. Pero por otra parte, él como persona tiene, pienso yo, una de las virtudes que más yo aprecio en la gente, que es una buena persona. O sea, una persona que es incapaz de hacerle mal a nadie. Y si puede ayudarlo, pues también. Y Lucía ha sido muy importante porque no ha sido solamente la mujer de mi vida, no solo ha sido la estabilidad, sino que ha sido la colega de trabajo. Digamos que lo fundamental ha sido la serie de Las 4 Estaciones, que tú sabes que está basada en las primeras 4 novelas de la serie de Mario Conde. Y ahí sí, bueno, la colaboración, ya te digo, antes habíamos trabajado en 7 días en La Habana, un poco en Regreso a Ítaca, otro guión que no se ha hecho que se llama Hace calor en La Habana. O sea, habíamos hecho varias cosas juntas, ¿no? Pero la serie de Las 4 Estaciones son prácticamente 4 películas. O sea, que ahí fue muy intenso. Ahí por poco nos divorciamos. Pero, no. Bien. Lucía es como la primera y más difícil barrera que yo siempre tengo que tratar de vencer en mi trabajo literario. No sé si la más crítica, pero claro, yo soy la primera lectora y por eso está todavía menos trabajado. Es una lectora despiadada y muy confiable, porque
si alguien me dice que lo que yo he escrito es bueno y puedo confiar en ese juicio, es Lucía. Y si alguien me dice que lo que he escrito es una mierda y puedo confiar en ese juicio, es Lucía. Ha sido muy, pienso yo que provechosa en ambos sentidos esa relación. Y a veces, no te voy a decir en qué momento de las relaciones entre Conde y Tamara reproduzco momentos propios de mi relación con Lucía. A lo mejor te equivocaste. Seguramente. Siempre me equivoco. ¿Entonces te puedo llamar? Pero si no me tienes que llamar. Ahora estás aquí. Él no tiene nada que ver con Mario Conde. La gente dice, bueno, Mario Conde se tiene que parecer a Padura, ¿verdad? Creo que ese personaje ha sido, como te dije, muy importante para mí. Es mi voz, es mis ojos, es mi manera de expresar una comprensión de una realidad desde un punto de vista generacional, local, porque Conde es un hombre de un barrio, como lo soy yo, cultural, humano, filosófico. Entonces es muy difícil ya para mí en estos momentos poder definir, a pesar de que Conde tiene su vida y tiene su biografía, y yo tengo mi vida y tengo mi biografía. Conde es un ex policía que compra y vende libros, y yo soy un escritor que escribe libros. Lo de Mario Conde se pasa desde el primer libro. No. Pasado perfecto que era el primero. Ya ahí empezó las cosas. Estoy en Córdoba, en un festival al que estaba invitado, y con uno de los organizadores estábamos caminando por la ciudad, íbamos hacia la mezquita, atravesamos uno de los puentes romanos de Córdoba, puentes de la época del Imperio Romano, y le iba contando una historia de mi relación con la iglesia, del momento en que yo dejé de ir a la iglesia. De pronto me doy cuenta que Lucía me está mirando de una manera como con un signo de interrogación en la mirada, y me doy cuenta que le estaba contando una historia de Conde como si fuera una historia mía. Esto es como para empezar a ponerse un poco paranoico en la relación que tiene Conde conmigo y que tengo yo con Conde. Pero mi acto de gratitud no estaría completo sin recordar a alguien de cuya mano he llegado a este estrado. Hace 20 años, cuando apareció en España mi novela Máscaras, los periodistas me preguntaban por qué había escogido aquel nombre para mi protagonista. Hoy, gracias a la persistencia de ese compañero de luchas, creo que mi personaje y yo hemos vencido en un tremendo combate. Mario Conde, el cubano, con su nombre resonante, se ha ganado un espacio en el imaginario colectivo de este país, donde acumula amores, reconocimientos y lectores. Gracias, Conde, por haberme acompañado todos estos años en el empeño de explorar y revelar conmigo la vida y la sociedad cubanas, y a comprender los desafíos de la cuarta edad cuyo tránsito estamos iniciando. Siempre que uno entra en un terreno en el que sabe que está hablando, diciendo cosas que pueden ser extremadamente sensibles, uno puede tener diversos temores. Yo creo que en uno de los libros que Padura ha escrito, El hombre que amaba a los perros. Tan es así que cuando yo lo leí, tuve un poco de miedo. Porque está fuerte. Esto no quiere decir que yo no tenga miedos. Al contrario, siempre tengo miedo. Y creo que lo único que uno puede hacer con el miedo es dejarse aplastar por él
o enfrentarlo. Y yo he decidido enfrentarlo. La consecuencia podría ser posterior, pero bueno, si estaba dispuesto a asumir estábamos dispuestos a asumir esa consecuencia por tal de que se publicara la novela. A mí no me interesa escribir sobre política, ya te lo dije. No me interesa que mi literatura participe abiertamente del debate político, aunque pueda tener lecturas políticas. Y una novela como El hombre que amaba a los perros, pues es una novela en la que hay una enorme carga de reflexión política porque ocurre alrededor de un hecho totalmente político. La decisión de asesinar a León Trotsky en México en 1940, ordenada por Joseph Stalin, es una decisión de carácter político. Pero El hombre que amaba a los perros nosotros pensamos que ni siquiera se iba a publicar. La novela de mi vida no hubo ninguna consecuencia, pero hubo un momento en que el propio Leonardo se preguntó si era posible publicarla, si iba a tener alguna consecuencia. La primera presentación que se hizo en una feria del libro, tal vez año 2012, yo dije públicamente que me parecía que estábamos en un momento importante para la literatura y la cultura cubana por el hecho de que se presentara una novela como El hombre que amaba a los perros, que yo, cuando la terminé, pensé que nunca se iba a publicar en Cuba. Hay un sector de las personas que dirigen la cultura cubana para los cuales Padura no le es simpático, no sé por qué razón. Y a algunas de esas personas no les gusta cómo soy, qué escribo, qué digo en mis entrevistas, y han decretado una especie de silencio a mi alrededor, que a veces se rompe, a veces es muy raro, es un poco aleatorio, y de pronto reaparece en la televisión una entrevista que hace 4 años me hizo Magda Recit, que hace 4 años, y aparece, o se da la noticia de que gané un premio y no se da la noticia de que gané otro premio, o se me prepara un programa de televisión y el día que se va a transmitir se anuncia y después no se transmite. Es complicado, ¿no? Es complicado porque Padura sí es profeta en su tierra. O sea, Padura es muy reconocido en Cuba. Si tú vas con él por la calle, la gente lo para, la gente quiere fotografiarse con él. Eso sucede con los músicos, con los actores, pero con los escritores no es frecuente que eso suceda. Puede haber apreciaciones de muy diversos tipos por personas de muy diversos tipos, funcionarios con más o menos poder para decidir qué cosa es lo que se puede leer en Cuba, qué cosa se puede ver, qué cosa se puede promover, de quién se puede hablar o de quién no se puede hablar. Estamos hablando de un país donde cualquier persona que salta tantos centímetros en Tegucigalpa o en Dinamarca o en cualquier lugar aparece en las primeras planas de los periódicos, ¿no? No se promociona, a la feria prácticamente no se llevan sus libros. O sea, esa ha sido la consecuencia. En la prensa apenas se habla de él. Padura es un referente de la cultura cubana hoy por hoy en el mundo entero. Padura está traducido a más de 30 lenguas, desde el yiddish, que es una de las lenguas que hablan los judíos, hasta el coreano, ¿no? Yo, cada vez que voy a algún país, alguien me pregunta por él. Pero bueno, eso tampoco es... La gente lo conoce de todas maneras y lo lee y lo busca. Los libros están ahí. El argumento de los escritores y de los artistas es su obra. Está ahí. Todo lo demás son argumentos, todo lo demás son anécdotas. Las personas que hoy no contribuyen a que un hecho como el Princesa de Asturias se conozca en Cuba como debería conocerse, esas personas van a pasar y probablemente nadie se va a acordar de ellos, ¿no? Sin embargo, las obras que hicieron a Padura merecedor de ese premio están ahí y van a estar por el tiempo que sea, porque el tiempo definitivamente es el crítico. Sería muy pretencioso de mi parte pretender que mi literatura sea la expresión de toda una generación o que sea un presupuesto en el cual se establezca una verdad. Yo creo que hay muchas miradas posibles con respecto a la realidad y que la verdad es relativa. Lo que sí te puedo asegurar es que en mis novelas no hay ninguna mentira sobre la realidad cubana. Y si la verdad es relativa, la mentira es absoluta, la mentira es mentira. Y en mis novelas no hay una sola mentira sobre la realidad cubana. Ya no hay vuelta atrás, mi hermano.
O sea, a ti es el que mejor te va de todos nosotros. Tienes tu profesión, tu familia. Sí. Pero un día me di cuenta que ya no tenía expectativas. Yo no tengo miedo a empezar otra vez. Es más, yo quiero empezar otra vez. Pero tú sabes qué es lo que más me jode a mí. Que los voy a extrañar a ustedes con cojones, para que lo sepan. Suerte. El horizonte cubano, eso lo he escrito alguna vez, es un horizonte que se mueve, es un horizonte que cuesta mucho trabajo fijarlo. El horizonte es esa línea que está en la distancia a la cual miramos y pensamos que alguna vez podemos llegar. Y como todos los horizontes, en la medida en que te vas acercando a él, el horizonte se aleja. Y yo creo que ese horizonte móvil que tiene Cuba, indefinible, que a veces está oscurecido, a veces está más claro, a veces se ve, a veces incluso es imposible distinguirlo, tiene que ver con ese posible país futuro. Serían muchas las cosas que yo pediría para ese país. Pediría desde que hubiera calles sin baches hasta que no hubiera perros en la calle. Es decir, un mejor trato con los animales y una mejor circulación vial. Cosas que pueden parecer o muy intrascendentes o, en el caso de los animales, para mí muy importante. Pero creo que lo fundamental sería crear un país con espacio para todos y con posibilidades de realización para todos. El hecho de que hoy en día en Cuba un médico gane un salario que no le permite vivir con dignidad, o que un maestro gane mucho menos que un médico y por lo tanto no tenga dinero para vivir con dignidad, es una deuda social enorme que ha tenido este país con sus ciudadanos. Llámese proceso revolucionario, llámese Estado, como le quieras llamar. Hay una deuda social enorme con unos ciudadanos que son los que aportan unas condiciones, unos conocimientos, una proyección decisiva en cualquier sociedad. Y eso sería una cosa importante, darle dignidad a la gente, que el trabajo le dé dignidad a la gente porque sea una fuente de ganarse la vida. Y que de alguna forma se consiguiera que los más jóvenes y más preparados, que significan una inversión para cualquier sociedad, porque llegar a tener un joven bien preparado implica una inversión, encontraran espacios de realización reales en Cuba y no se siguiera produciendo este desangramiento, esta pérdida de inteligencia que hemos sufrido en los últimos años, de talento que va desde los peloteros hasta médicos, diseñadores, ingenieros, filólogos. Creo que esa Cuba que yo sueño tendría que ser esa Cuba inclusiva y con posibilidades de desarrollo, sobre todo de los más jóvenes, porque son los que van a garantizar que ese futuro sea mejor. Voy a cambiar los muebles de mi casa. Le cambiaré el color a las paredes. Restauraré las puertas, las ventanas y el viejo dominó sin doble 9. Voy a quitar las viejas cerraduras. Creo que están de más ciertas paredes. Aprendí con el tiempo que se puede cambiar sin que se dañe la estructura.